¿Qué tal? Bueno, sí, Hola. unas preguntas básicamente es en cuanto a optimizar los computadores que uno tiene, muchas veces también mirar cuándo es que realmente vale la pena cambiar y comprar otro modelo más ágil. Pues claro que depende del trabajo que uno tenga, pero por ejemplo, también la otra cuestión que a veces uno se pregunta es, bueno, yo tengo una VAS antivirus y antiseguimiento y no sé qué más cosas y uno se paga un poco de plata a veces por esas cosas y no sabe si realmente cómo funcionan y si es necesario o no es necesario, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes de mirar a veces con un poquito más en detalle porque uno a veces se engancha en internet en pagar mensualidades o en pagar cosas así sin que realmente las utilice o que realmente son costosas, ¿no? Entonces también creo que eso es, hay que mirarlo bien, ¿no? Sí, correcto. Entonces, un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos lo de sistemas operativos, cómo funcionan o cuáles son las tres cosas básicas de un sistema operativo. Vimos también el tema de almacenamiento, cuando un computador se llena, ese tipo de cosas. También Hay dos temas que, aprendimos, digamos, como comenta Andrea. diga, Uno es la aprobación del creo que por ahí diseño, hay un audio que abierto. lo ha estado revisando internamente, claro. Y el otro es la evidencia. Que si ahora ya tenemos desarrollado el módulo de notificaciones Tú dentro de lo un puedes proyecto. Audio apagar por ahí. ahí abierto que... ok, gracias. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a ver más a profundidad lo que ya han tenido que interactuar, que es el Internet. Vamos a ver un poco más a fondo cómo es que funciona esta herramienta. Y bueno, pues sin más comencemos, ¿vale? Yo les voy a compartir pantallita. Ok, ya están todos viendo la pantalla. Vamos a ver día 3. Ya nos quedarían después de esos 2 días. José, apagamos detenemos La cámara. pantalla. Sí, por favor. Sí, por favor, dan esos micrófonos y vamos a darle entonces. Entonces, Internet. Esta tecnología surge por una necesidad, la necesidad de que la información no esté solamente en una computadora, básicamente. Aquí, este es el ejemplo más claro de Internet. Es una conexión de muchas computadoras. Entonces, unas personas en Estados Unidos decidieron hacer investigaciones sobre esto. Después de mucho intentar, lograron comunicar dos computadoras entre sí a través de un cable. Esa fue la primera vez que se creó, pues se hizo una conexión estable de Internet. Fue un proceso realizado por el gobierno de los Estados Unidos y eso fue eventualmente evolucionando. Ellos iban creando más y más. Esta imagen es bien clave, la tienen que, la tienen que tener en la cabeza. Ese proyecto, como les digo, fue creciendo y luego empezaron a conectar 4 estados, y era por medio de universidades. En ese momento, en el 69, las computadoras eran mucho más grandes y no todo el mundo tenía acceso a una computadora. Entonces, a través de las universidades de ciertos estados, iniciaron esta conexión entre dos computadoras o más. Entonces, piensen un momentico en eso. ¿Por qué conectar dos computadoras? ¿Cuál es la importancia de conectar un dispositivo con otro? Ellos primero lo hicieron pensando en un ataque militar. Y ahora ha evolucionado todo que prácticamente todos los días usamos la conexión con nuestra computadora, puede ser un portátil, un computador de escritorio o un celular, que se conecta con otra computadora de alguien más.
Y ahí es esa conexión de internet que ahora es tan normal, surgió por esa necesidad y eventualmente fue creciendo. El gobierno de Estados Unidos siguió invirtiendo en esta infraestructura, llegó a ir de costa a costa en los Estados Unidos y siguió creciendo eventualmente hasta que dijeron, esto está muy grande y es costoso, vamos a abrirlo al público y que ellos sean los que paguen por la infraestructura. Y así fue lo que hicieron. Ustedes fíjense que todo el tiempo han estado cableando el planeta hasta llegar a un punto de atravesar océanos enteros con cables. Esto puede que suene un poco raro y uno creyera antes que Internet era puro satélite, puras señales, pero la realidad es que la mayoría de Internet está descableado. Un porcentaje muy chiquitico es realmente por ondas como satelitales. La mayoría está cableado. Y esto es 100% real, solo para hacer énfasis en que el mundo está cableado. Aquí les muestro un par de foticos, cómo está el cable por dentro. Hay buzos que se encargan de hacer reparación de cables. Hay barcos enteros que se encargan de plantar cables a través del océano. Y eso es un trabajo como pues cualquier otro. Y ese es el mantenimiento de Internet. Eso es lo que pagamos nosotros cuando uno paga un servicio de Internet. Obviamente eso es, el dinero que llega es masivo y ya no es algo que va a las arcas públicas, sino a fondos privados, porque el mundo lo necesitaba ya. Entonces, de toda esa charla, recuerden esta parte. Internet es la conexión de una o de dos o más computadoras. Se intercambian información. Puede que mi computadora tenga, no sé, videos y mi celular tenga solo fotos. En esencia son dos computadoras y yo las puedo conectar para hacer un intercambio de archivos. Eso es lo que sucede. Durante ese proceso crearon ciertas formas en comunicarse en ese intercambio de archivos. Esos protocolos que le llaman, pues ahorita no los vamos a ver detenidamente, pero que sepan que ese intercambio de archivos tiene una forma específica en la cual ocurre. Y aquí llegamos al tema de los servidores. Muchas veces, seguramente lo han escuchado, el tema de servidores. Servidores es básicamente un computador que se ve así, de este estilo, que está ahí para darte información, para servir información. Entonces piensen un momentico, eh, por ejemplo, los servidores de Netflix. Piensen un momentico en Netflix. Netflix necesita que un computador esté encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que personas como yo, como ustedes, que quieran ver una película, una serie, puedan entrar a cualquier momento del día a Netflix y pedir la solicitud a ese otro computador. Estos computadores lucen así porque son, como les decía, servidores. Están ahí para servir la información. También se pueden ver de este estilo. Solo recuerden que son unos servidores de información, están para ayudar al usuario. Ahora, ¿qué sería la web? Vimos Internet. Internet es la conexión entre computadoras, una conexión global cableada por todo el mundo. Pero ¿qué es la web? La web es esa información que se puede compartir por medio de ese cableado gigantesco que es Internet. Entonces la web tiene servicios como YouTube. YouTube hace parte de la web y lo podemos ver gracias a Internet. También está Twitter y cualquier página web que se les ocurra. Esto nos lleva a otra cosa, que son los navegadores. El navegador sencillamente es una ventana. Como les decía la vez pasada, la ventana nos muestra algo
nos quiere mostrar algo que de lo contrario, si no tenemos abierta esa ventana, no tendríamos acceso. El navegador, hay muchos navegadores, pero cada uno de esos navegadores muestra la ventana de una cierta forma. Los más comunes, los más estables, son los dos primeros que están aquí, de la esquina superior izquierda hacia la derecha. Estos dos primeros, en donde está Google y el que dice Firefox. Ok. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Piensen un momentico, ¿cuál sería el camino que le toca hacer a un mensaje WhatsApp? Si yo saco mi celular y le envío un mensaje WhatsApp a mi madre, ¿qué camino tendría que recorrer ese mensaje para que llegue hasta donde mi madre? Entonces aquí vamos a ver un poquito el tema eh, pues de algo que WhatsApp nos dice cada vez que iniciamos un chat, nos dice que está cifrado con encriptación. Vamos a entender un poco eso, a qué se refiere. Entonces voy a abrir aquí Paint. Voy a conectar mi mouse y les voy a ilustrar un poco mejor lo que quiero decir. Entonces, por un lado tenemos mi computador. Aquí está mi computador. Y por el otro tenemos el computador o el celular de mi madre. Y aquí entonces, ¿qué pasa? Recordemos el tema de un servidor. Por aquí en alguna parte tiene que existir un servidor, que es lo que les está diciendo, que es un computador que está encendido todo el tiempo, no se puede apagar o no se debería apagar. Y ese servidor está ahí para servirme a mí como usuario, para servir información. Y lo que sucede en este viaje es lo siguiente. Yo escribo mi mensaje de texto y lo mando por WhatsApp. Ese mensaje de texto va a viajar por cables hasta una parte, hasta un computador que se llama el servidor. El servidor va a hacer aquí un procesamiento de datos. Va a buscar, ok, me llegó este mensaje y dentro del mensaje hay una información que yo no veo, pero el servidor sí la ve, que es como un tipo de dirección. Ok, este mensaje quiere irse hacia un número telefónico diferente. Entonces, después de hacer un procesamiento interno, el servidor sabe que lo tiene que mandar al celular de mi mamá. Y así hace el servidor con cada uno de los datos de miles de personas, de millones de personas que usan el servicio móvil. Y esto ocurre constantemente. Ahora mismo está ocurriendo este intercambio de información. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere interceptar? ¿Qué pasa si alguien decide meterse por este lado e intentar hackear la información? Porque al fin y al cabo esa información está yendo de un lado a otro. Y ahí es cuando sabemos la importancia de que exista un candadito. Es importante que exista este icono en las páginas web que nosotros visitamos. El candadito es importante. Entonces WhatsApp es una aplicación, pero usa internet. No nos muestra que tiene un candadito, pero nos está diciendo que cada vez que mandamos mensajes están cifrados, encriptados. Eso quiere decir básicamente que tienen una llave. Cada mensaje tiene un candadito y solo WhatsApp tiene la llave. Y eso es cada vez que uno manda un mensaje se crea un candadito nuevo. Entonces, si vemos una página como esta acá en donde tengo la presentación, fíjense que aquí está el candadito.
Entonces, esos candaditos que uno ve en los sitios web son importantes porque piensa en un momentico, si yo tengo que hacer un pago por una página web y veo que no hay un candadito, es peligroso porque es más fácil que llegue alguien a robar información de tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, ese es el punto al que quería llegar, en entender por qué este candadito es importante. Tengan presente eso en cada página web a la cual vayan a entrar, y de internet como tal. Vamos a hablar más a fondo con otras aplicaciones el día de mañana, pero vamos a seguir dando un par de ejemplos en lo que queda de clase. Por último, hablar de las cookies. Las cookies es una palabra que significa galleta en inglés, pero cuando se habla en internet de cookies, que ustedes seguramente han entrado a una página web y les dicen, acepta los términos y condiciones de las cookies que usamos, y uno como que lo acepta, pero uno no sabe qué es. Las cookies es un pedacito de información que queda guardado en el navegador. Entonces, este navegador de acá que estoy moviendo, que se llama Google Chrome, internamente en su memoria tiene cookies guardadas, y las cookies pueden guardar información como preferencias. Por ejemplo, cuando uno llena un formulario y luego más adelante hay otro formulario, entonces ya sabe cuál es tu nombre, ya sabe cuál es tu correo electrónico, tu dirección, tu contraseña en algunos sitios. Y las cookies sirven para eso, para facilitarle el, digamos, el poder de cómputo, o facilitar la interacción entre el usuario y el computador o la página web. Ese es el concepto de las cookies. Yo sé que este tema puede de pronto confundir un poco, así que me gustaría escucharlos, saber qué piensan de Internet, saber en qué partes o en qué áreas de Internet ustedes dicen, no entiendo esto es muy complicado. Me gustaría escucharles. Referente a las cookies, no en todas las páginas aparece la pregunta, no en todas las páginas que uno consulta aparece esa pregunta. Pero a veces uno encuentra la pregunta y no sabe decir si sí acepta o si no acepta. O sea, ¿qué implica para el usuario aceptar? ¿Y qué implica no aceptar? Aunque para el usuario, básicamente es un tema de que la información, o sea, si por ejemplo yo voy a estar estudiando constantemente en una plataforma, sería bueno que aceptara las cookies, porque de esa forma la interacción entre la plataforma y mi computador va a ser rápida. Pero imagínate que todo el tiempo tenga que estar refrescando información que va a ser constante. Información que, por ejemplo, puede ser las preferencias en cómo organizo yo, por ejemplo, una paleta de colores, o cómo personalizo algún fondo. Un ejemplo más claro, por ejemplo, con esta página que se llama Trello.com, que lo uso pues, para tener metas semanales y ese tipo de cosas. Entonces, Trello, por ejemplo, usaría cookies para tener en una memoria, en un pedacito de memoria, mi navegador tendría que tener esta página de Trello, información como el fondo de pantalla, que es como este planeta, también información de las actividades que tengo puestas aquí, información de los tableros que tengo creados, información de las etiquetas que tengo en estos tableros. Por ejemplo, lo puedo cambiar aquí, editar etiqueta, y así puedo ir
teniendo una interacción más amigable, más rápida, gracias a las cookies. ¿Qué sería lo negativo de las cookies? Que a veces tú no quieres, que a veces de pronto tú vas a usar la página web una vez, vas a leer un artículo y ya, pero igual te están diciendo, hey, usa las cookies. Y pues no quieres porque vas a leer un artículo y ya, no vas a volver a entrar a esa página. Entonces, la parte negativa es que se puede llenar mucho la memoria y se puede almacenar una cantidad enorme de cookies. Y eso no, pues, no es tan óptimo a largo plazo. Ok. En Digamos, general es mejor no usar esas cookies mucho, ¿no? pues solo en sitios que vayas a ver muy seguido. Pero si lo vas a ver una vez, pues no, mejor no. Igual usualmente te obligan a aceptar las cookies, porque te dan la opción de aceptar o más información. Son las dos opciones que te dan. Más bien, Pero pongámosle cuando yo frecuento, sí, ¿ve? cuando yo frecuento mucho una página, por decir Pinterest, entonces debo tener esos cookies o no. Sí, es mejor aceptarlas. Igual esto no, o sea, realmente es para que haya Bueno. más rapidez al momento de usar el servicio web. Hay aplicaciones que entiendo que pues prácticamente pueden rastrear todo el comportamiento de uno en el computador, ¿no? Entonces muchas veces uno sin saber que uno autorizó o no autorizó el cookie, de todas maneras vienen y le están diciendo, ah, como a usted le gusta tal artículo, mira, aquí tenemos este, o alguna cosa así, muchas veces, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eso no es realmente muy controlable, según lo que puedo ver. Sí, correcto. Estamos en un punto que la vida en Internet realmente no es tan privada. Al menos en América, mm, digamos, no hay como un tipo de protección como existe en Europa. En Europa ya hay una ley como que no tanto que le provee a las empresas, sino que les pide a las empresas justificar la información que están recibiendo. Un ejemplo, en la aplicación de Facebook. Facebook tiene también Messenger y Facebook, solo por tener Facebook instalado y Messenger, ya tiene Facebook acceso al GPS, al número telefónico, al histórico de llamadas, también tiene acceso al modem o al router Wi-Fi y saber qué otros dispositivos están conectados a ese router. Y de esa forma saber qué otros números están, digamos, todo el tiempo conectados contigo. Y así Facebook puede saber cuál sería o quiénes serían, como así decirlo, tu familia, aunque no tengan Facebook. Y esa es información que a la larga es una gotica, un granito de arena en una playa inmensa. Pero ¿qué hacen con esa información? Ustedes se preguntarán. Pues se la venden a compañías para, por ejemplo, para promocionar artículos. Digamos, si yo soy una empresa y quiero vender coches para bebés, es más fácil para mí pagarle a Facebook y que me diga cuáles son los usuarios que tienen bebés o están a punto de tener bebés para yo venderles o botar mi publicidad a esos usuarios. Así es como ellos generan ese ingreso. Ahora bien, de pronto, ya que se ha llegado a ese tema, tendrán preguntas de los términos y condiciones de WhatsApp, ¿cierto?
¿O me equivoco ahí? Sí, sí, con el tema que se está suscitando respecto al WhatsApp, sí hay como esas preguntas. Mm. Es como más preocupación, ¿no? Es que los cambiaron hace poco. No, de que a partir del 8 de febrero. Sí, o sea, básicamente WhatsApp no era de Facebook, lo compraron en 2014. Facebook sí tiene esa política como de vender datos de usuarios, pero esos datos, ¿quiénes los compran? Los compran empresarios que quieren pues publicitar más específicamente a su público objetivo, o también, por ejemplo, políticos para sus campañas electorales o para promover sus partidos. Y digamos la parte negativa es que con eso lo que ellos hacen es crear noticias falsas. Ellos ven quiénes están más propensos a los extremos y a quienes se les podría dar una noticia falsa que se la coma enterita y luego asimismo hacer jugar con la política y es una manipulación que ha sido real. De hecho, si uno busca en el pasado, en 2018, ocurrió un escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, algo así. Ahí está. Por esto fue que, no sé si recuerdan Facebook, el presidente de Facebook, que es un pelado que se llama Mark Zuckerberg, el man fue a juicios, fue al tribunal, ante la Corte de Estados Unidos por haber vendido de una manera, pues, enmarañando la parte legal, ¿no? Pero era legal y a la vez no fue muy limpio. Pero el caso fue que lo pusieron en un estado de alerta, pusieron un estado de alerta en cuanto a la información que maneja Facebook. Y esto es algo que pues afectó mucho a la empresa. Pero fíjense que después de eso, lo único que tuvieron que hacer fue pagar una multa. Igualmente siguen recolectando información, otras cosas así que tienen que tener presente de su información es al momento de cuando reciben mensajes en WhatsApp que les dicen como urgente esta noticia, que no sé qué. Muchas veces así es como circulan noticias falsas por cadenas de texto, te, te hacen hacer o te dicen manda esa información urgentemente a tus contactos porque se nos van a meter al rancho lo que no queremos que haya en el país y luego termina pasando pues cambios políticos que no eran lo que se buscaba o no eran cambios políticos que son pues camuflados bajo una mentira. Y eso es algo que ha pasado varias veces en nuestros países, ha pasado también incluso en Estados Unidos. Es algo bien delicado, las noticias falsas, pero la acumulación que hace Facebook de los datos, por ejemplo, porque Facebook es WhatsApp, Facebook, Instagram. Estas tres aplicaciones recogen muchos datos. Eso es algo masivo. Uno solamente le aporta un gramito de arena, como les decía. Ahí lo mejor es, pues en lo posible, no usar tanto Facebook. Si uno necesita comunicarse con alguien, pues puede llamarlo. Si usa WhatsApp, bueno, pues lo usa para un par de chats. En lo posible, no compartir la ubicación en tiempo real. ¿Qué más así? No sé, ¿ustedes qué otras dudas tienen? Es como no responder tan pronto llega cualquier mensaje de eso, ¿cierto? Porque es un peligro que de una vez lo están a usted hackeando. Bueno, el tema del hackeo, ese ya es un tema bien complejo, bien denso,
Pero sepan lo Pero siguiente. es como similar, ¿no? Es como similar, ¿no? Sí, sepan lo siguiente. Por ejemplo, usualmente cuando quieren robar a una persona, intentan camuflarse como si fueran algo real. Entonces, ¿cómo se camuflan? Entonces te mandan un mensaje de texto, te dicen haz clic en este link y ese link te lleva, digamos, a algo que parece real. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de algo de personas que sé que han pasado por eso, de un señor que conocí, pero el man no se dejó robar, pero el man sabía del tema, entonces no se dejó engatusar. Pero fíjense cómo fue la técnica. Le mandaron un mensaje de texto y el mensaje de texto decía ser de Bancolombia. Le decían, ingresa a este enlace para abrir tu cuenta bancaria en ese enlace. Pero él se dio cuenta que no era Bancolombia. Se dio cuenta que realmente era gente queriéndolo robar, queriéndolo hackear. Y eso pasa con mensajes de texto, pasa con correos electrónicos, a veces con llamadas, gente que se hace pasar por X o Y empresa, te pide datos y uno en lo posible siempre tiene que estar verificando, eh, llamando directamente a los números oficiales, a las empresas, corroborar la información 2 veces y cuando vean que hay algo urgente, aunque sea de un amigo o un familiar, que sea virtualmente, tengan mucho cuidado, porque esa es otra forma de hackeo. Crean digamos, un Facebook, se ve normal el Facebook, y ves que te empieza a hablar un amigo que tú conoces, y te empieza a pedir algo urgente, y tú confías en que estás hablando con él, pero realmente hablas con un hacker. Esa es otra modalidad. Y en esencia, para protegerse de ese tipo de cosas, verifiquen la información con la institución real y cuando es urgente, piénsenlo 2 veces. Cuando vean que algo es urgente, piénsenlo 2 veces antes de replicar la información o de llenar algún formulario. Eh, Sí, porque utilizan hasta familiares, ¿no? Para hacer el chantaje. Exacto. una pregunta, por ejemplo, los antivirus que llaman, supuestamente son para protegerlo de que no se entren a su computador, pero también hay otra parte porque los antivirus también se los venden por partes, ¿no? Entonces le dicen, bueno, usted quiere también el navegador que le garantice que la navegación sea segura, y ese tipo de diferencias, pues finalmente uno termina pagándole a una empresa de antivirus y pues obviamente es importante siempre tenerlo en el computador, ¿no? Supuestamente evita uno que entren a mirar qué es lo que tiene uno en su computador. No sé qué tan eficiente sea o no, pero pues también hay diferentes niveles ahí de seguridad que pueden ofrecer diferentes empresas. Y Microsoft ya dice que no, que ellos son, si tú usas el navegador de ellos no tienes problema o entiendo que dicen que no tiene problema de comprar un antivirus o alguna cosa así. Entonces uno queda como confundido que realmente qué tipo de cosas tiene que tener o no tener para protegerse. Ok, bueno, el antivirus como tal no es tan necesario ahora mismo gracias a la seguridad que han ido implementando en las páginas web. Este candadito es súper importante tenerlo ahí siempre presente. ¿Y por qué no es tan importante ahora? Pues por toda la evolución de la tecnología que ha llevado. Sin embargo, el mejor antivirus es saber uno en dónde va a navegar, que sean sitios seguros. Protegerse como tal de hackers es un tema más del anonimato. Intentar, si uno va a usar internet, que sea completamente anónimo.
si en el antivirus te está diciendo que te da esa parte anónima de ser un usuario incógnito que no deja rastro en Internet, pues eso sí sería algo bueno, si uno quiere llegar como a ese extremo, ¿sí? Pero la mejor manera de uno ser precavido con eso es saber uno dónde navega. A mí me pasó hace no mucho que por ver películas en una página pirata se me metió un virus de anuncios. Me salían anuncios ahora en cada página. Anuncios que pues era algo cansón. Lo que hice fue descargar un antivirus y en ese caso sí me sirvió. Porque busca ahí software que tiene algún pedacito de código que dice esto es virus, ¿sí? Virus, ¿cómo se mete un virus a una computadora? En mi caso fue porque me metí a una página que pues era pirata. No tenía la seguridad solo por querer ver una película. Y, y ahí se metió el virus, porque esas páginas crean como una ventana emergente. Esas ventanas emergentes pueden ser potenciales virus. No necesariamente ingresar a la página, pero sí la ventana emergente. ¿Qué otra forma se puede meter un virus? Si te llega un correo electrónico con un enlace, ahí se te puede meter un virus si le das clic al enlace. Eso se le conoce como phishing, como de pescar en inglés. Phishing. Esto es algo digamos, más frecuente en empresas. O si, digamos, alguno de ustedes mueve mucho dinero al mes, pues también, pero mucho, o sea, hablo de, no sé, 10, 15 millones de pesos, 20, pero eso es más común en empresas. De hecho, yo trabajé un momento en Uber para atención al cliente y eso, por lo menos unas 2 veces al mes llegaba un correo que intentaba hacer phishing sí, a uno que trabaja de atención al cliente. Pero uno ya sabía, uno dice, ¿y uno cómo lo identifica? Como que te escribe, no sé, el gerente de la empresa te escribe a ti. Pues uno sabe que eso no es así porque el gerente le va a escribir son a personas que también están en un alto rango y que esas personas le den reportes. Entonces uno identifica de esa forma el phishing. Cuando uno ve que la persona que lo envió es como una persona toda rara y un nombre extranjero o algo de ese estilo. Como que no cuadra con los correos que tú recibes usualmente. Gracias, muy buena aclaración. Bueno, con gusto. Ah, Otra está sencillo. preguntita de internet, o si quieren hacemos un repaso de lo que hemos visto. Ven, te digo, yo puedo suspender por decir algo la página de Facebook. Parte digamos, de las reglas generales en el desarrollo de una aplicación es que nunca se borra la información, nunca. Incluso aunque uno le dé a borrar, quedan rastros. Ya depende de la empresa, pero Facebook, te garantizo que Facebook no borra ningún dato. Entonces, aunque tú digas que voy a borrar o voy a dejar de usar Facebook, pues tu información va a seguir ahí. Ya. Ahora están hablando de otros navegadores que no tienen los mismos requisitos, digamos, de como, no sé, Google o Facebook o bueno, en fin. Pero ¿es mejor siempre ir con los grandes o no es mejor utilizar otro tipo de navegadores no tan conocidos?
¿cuál sería la mayor diferencia en usar un navegador u otro navegador? Es que, Más o menos la pregunta, sí. listo, entonces recordemos que Internet es esto. Esperen. Esto es Internet, ¿no? Está cargando. Esto es Internet, la conexión de muchas computadoras. Entre ellas hay una forma única en la cual se comunican. Pero eso no es tan libre. Existe una institución, una comunidad que pone las reglas de qué se puede usar, qué tecnologías se pueden usar para que exista esa comunicación entre computadoras, que es lo que llamamos Internet. ¿Y qué pasa? Como la tecnología va cambiando y una cosa pues puede cambiar de un momento a otro, ese consorcio se enfoca en decir qué se usa y qué no, pero los navegadores deciden en qué momento implementar lo que se usa, y esa es la mayor diferencia. Un ejemplo, un ejemplo. Eh, Ustedes sabrán, se han hecho vueltas del gobierno con la página web, que usualmente esa es tecnología que está vieja, y entonces a veces no sirven cosas. A mí me pasó hace no mucho intentando sacar el root. El root lo intenté sacar por Google Chrome y no podía sacarlo. Entonces intenté por Internet Explorer, una versión vieja, y ahí sí me sirvió. Entonces, usar un navegador o usar otro navegador es realmente en, en ver cuál de esos navegadores son los que se actualizan según las normas en qué tecnología se va a usar. En ese caso, los mejores navegadores son Google Chrome, Firefox e incluso Edge, que es la nueva versión. O sea, Microsoft eliminó Internet Explorer y ahora sacó Edge. Incluso Edge está bien. Esos tres serían como los mejores. Ya. Y gracias. Y es bueno usar uno y después el otro, ensayar o algo así, o pegarse a uno como Google porque es el más grande o el más rápido funciona, o la rapidez depende mucho también del navegador o del equipo que uno está usando nomás. Buena pregunta. El equipo es el que va a dar, el que va a llevar como la batuta, el equipo. El navegador en qué va a servir, en que ciertas páginas funcionen y otras no. Entonces, pues sí, lo mejor sería quedarse con uno o dos navegadores. Yo utilizo Chrome y Firefox cuando pues necesito hacer otra cosa. Em, ¿Qué más hablar de navegadores? Ahora tengan presente lo siguiente. Todos los navegadores tienen opciones de configuración. Esto es algo común de ver. Estos puntitos, o reemplacen los puntitos por rayas, van a ser opciones o usualmente configuración o algo por el estilo. Tanto en los navegadores como en las aplicaciones, los puntitos indican que hay algo más por ver. Le hice clic y puedo acercarme ahora a las configuraciones, a los settings, pero también puedo ver más cosas. Vamos a ver qué otras cosas nos puede dar un navegador. Me dice que puedo crear una nueva pestaña, crear una nueva ventana o crear una ventana incógnito. Me muestra un historial, me muestra las descargas, me muestra también las páginas que uno guarda como preferidas. Me puede mostrar también como una lupita para saber si quiero aumentar el tamaño de la página o disminuirlo. Puedo imprimir. No sé muy bien qué será cast. Puedo encontrar algo dentro de la página.
hay más herramientas y llegamos aquí donde dice Settings, que Settings, esto existe en todos los navegadores y es chévere darle a veces una ojeada porque ahí ustedes encontrarán cosas que le pueden servir. Por ejemplo, Sí. digamos que uno quiere la letra más grande en todas las páginas web que uno visite. Desde configuraciones, uno le puede decir eso. O uno también le puede decir qué datos puede guardar de mí. También uno puede borrar información de cookies. Aquí está, por ejemplo, cookies and other site data. Entonces esto es importante como que entren y ustedes mismos vean, como que vean qué hay ahí y empiecen a leer cada una de las opciones que les da. Usted mencionó Firefox y Chrome, y entonces sí entiendo que hay una diferencia porque Firefox supuestamente es un navegador que es desarrollado por muchos desarrolladores, mientras que Chrome es de Google nada más, ¿no? Y lo manejan ellos. Pero de que sean unos más seguros o no seguros o que tengan más... ¿Qué sería, digamos, la preferencia para usar uno o el otro? ¿En qué casos o alguna cosa así? Pues ya sería más como gusto personal. A mí me gusta Google Chrome. Digamos, por lo que yo hago otras cosas como desarrollar página web. Entonces, digamos, aquí uno puede abrir algo que se llama una consola y esto es muy útil cuando uno está creando una página web. Entonces, pues yo uso mucho Chrome por eso. Pero de pronto a ti te gusta más la interfaz de Firefox y prefieres usar Firefox por eso. Ya. Bueno, ¿hasta qué punto? Pues uno cuando desarrolla páginas, obviamente es pues muy posiblemente para hacer negocio, ¿no? Y entonces, en ese caso, hacer un desarrollo de esos, obviamente depende de la información y cosas así por el estilo, pero, pero digamos, si uno lo quiere usar para negocio, obviamente tiene que tratar de tener unas expectativas digamos, de retribución, ¿no? De que pues uno hace la página pues en un momento dado para que produzca también, en un momento dado, ¿verdad? O bueno, no sé, pues depende, obviamente. Pero, ¿qué cosas son importantes de tener en cuenta cuando uno quiere hacer una página en cuanto bueno, seleccionar las diferentes opciones que pueda tener? Bueno, ya en el tema de creación de página web hay varias opciones. Dependiendo del tamaño del negocio, pues uno va viendo qué se le ajusta más. Uno mismo también podría hacerlo pagando, por ejemplo, a Wix o a incluso WordPress. No recuerdo qué otros sitios hay. También se puede pagar a alguien que le haga la página web desde ceros. Y nuevamente, pues pensando en las necesidades de ese negocio. Pero opciones como tal, digamos, ir como en lo más, por así decirlo, económico, sería Wix. Digamos, para negocios pequeños, digamos, un negocio de tienda, sería perfecto esta opción, Wix. O también Squarespace. Ya.
Sí, no, yo he tenido malas experiencias con mi empresa que pues, prácticamente ya la cerré, pero pagué 5 millones de pesos por algo que finalmente no me funcionó para nada en una ocasión. Entonces ya después de eso quedé como curado de pensar muy bien qué es lo en qué iba a invertir, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, eso Squarespace. em, es de asesorarse e ir viendo. Pero digamos, yo lo pienso como en negocios así chiquitos. Este tipo de opciones son muy, muy buenas porque están pensadas para eso. Pero si, digamos, tu página es una plataforma así pensada, no sé, para 10 millones de personas, pues ya ahí sí sería bueno contratar a algún ingeniero o algo así. Ya. Sí, sobre todo que uno para hacer cualquier página pienso que hay que hacer un piloto para ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa mucho poder compartir información si uno está, por ejemplo, muy metido en el tema de las copropiedades, que es una cosa que yo siempre he participado mucho en consejos, etcétera, y he tenido muchas ideas para hacer algunos desarrollos de eso, pero sí, hay que arrancar tal vez con un piloto para mirar a ver si eso puede ser interesante y útil, ¿no? Sí, claro. Que justifique hacer el esfuerzo y demás. Sí, sí, es bueno Pero tener. bueno conocerlo a usted también. Qué bueno. Y sí, eso es lo otro que dices, como eh, crear algo es realmente como un jardín, no es como un edificio que se creó y ya, ahí quedó y que lo administre alguien. No, es más como un jardín, toca ir moviendo cosas, ir eh, cultivando la tierra, regar las flores, que si le faltó sol, abono, de estar mucho más pendiente. Sí, es bastante consumidor de tiempo, por lo visto. Sí, es cierto, y pues nuevamente depende del tamaño del negocio. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. Excelente, muy bien. Le agradecemos toda la información que en tan corto espacio nos ha podido suministrar. De acuerdo, con mucho gusto. Em, de pronto hacer, como ayer les quedé viendo 10 minutos de clase, hacer un repaso de lo que se ha visto. El día 1 se habló del sistema operativo. No sé si podamos por la plataforma. Ya son las 5, las 6. De acuerdo. Bueno, entonces A recordar, veces da más tiempo, ahorita. Yo un día hice un Zoom para 45 minutos y me dejó más de una hora. No, es por lo que no sé si esté reservada la plataforma. entonces hacer el recorderis de que esto va a estar grabado y que va a estar subido en YouTube. Les voy a hacer llegar el enlace, ¿vale?